Muy buen día. En esta ocasión vamos a analizar los números con signo, también conocidos como números signados. Esto me va a permitir representar números positivos y también números negativos. Para poder abordar esta temática es necesario conocer cómo obtener el complemento a 1 de un número, cómo obtener el complemento a 2. Una vez que ya tenga esos conocimientos voy a poder ver la manera o los formatos que existen para poder hacer representaciones de números con signo. Y una vez que ya sé cómo se representa un número con signo, pues voy a poder determinar cuál es el rango que pueden abarcar los números con signo o los números signados en función del tamaño de la palabra. Puedo trabajar con palabras de 4 bits, 8 bits, 16, 32 y así sucesivamente. Bien, en primer lugar vamos a conocer cómo se obtiene el complemento a 1 de un número. Y aquí vemos un ejemplo muy sencillo. Me dice, el complemento a 1 de un número se encuentra cambiando todos los unos por ceros y viceversa. El ejemplo sería esta palabra. A esta palabra le tengo que obtener el complemento a 1 y como me lo dice el enunciado debo de únicamente intercambiar ceros por 1 y unos por ceros. Y al hacer eso voy a obtener esta palabra. Este 0 se hace 1, este 1 0, estos dos ceros son unos, estos dos unos son ceros, 0 a 1 y 1 0. Una vez que hago esto, esta palabra que obtengo es el complemento a 1 de esta palabra original. Es sencillo, y si lo quiero ver de una forma más práctica, como una implementación, el complemento a 1 vendría a obtenerse al utilizar compuertas NOT, compuertas que niegan lo que entra, como por ejemplo aquí, si tengo un 0, sale un 1, si tengo un 1, sale un 0, y así sucesivamente. Esto es el complemento a 1. Ahora bien, ¿cómo obtenemos el complemento a 2? El complemento a 2 de un número se obtiene de la siguiente forma. Método 1. Hay dos métodos. Vamos a ver primero una forma. Para obtener el complemento a 2, en primer lugar es necesario obtener el complemento a 1 del número y después sumarle 1. Aquí lo podemos ver en esta expresión. Para obtener el complemento a 2 debemos de obtener el complemento a 1 y posteriormente sumarle un 1. Pues vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Vamos a trabajar con esta palabra y a esta palabra le voy a obtener el complemento a 2. Por lo tanto, tengo que en primer lugar obtener el complemento a 1, que es invertir todos los estados. Entonces obtendría esta palabra. Este 0 es 1, 0, 0 son unos, unos ceros y listo, terminé. ¿Qué sigue? Hay que sumarle un 1. Entonces si sumo 1 más 1 sería 0, llevamos un acarreo, 1 más 0 es 1 y de ahí todos los demás se replican porque estos son ceros, porque como tal nada más me pide sumar un 1. De manera que obtendría esta palabra. Y esta palabra vendría a ser el complemento a 2 de mi palabra original que se muestra aquí. Bien, estos conceptos me sirven y bueno, vamos a ver su aplicación en un momento. En este punto es importante saber la metodología que debo de seguir para poder obtener ese complemento a 1 que ya vimos y ahora el complemento a 2. Vamos a ver otro ejemplo para que quede claro. Nuevamente, complemento a 2, trabajamos con este número, un número diferente. En primer lugar tengo que obtener el complemento a 1, que es cambiar el estado de todos los bits. Estos 3 ceros ahora son unos, estos 3 unos ahora son ceros, 0, 1 y 1, 0. Listo, ya está el primer paso. ¿Qué sigue? Vamos a sumarle 1. Voy a sumar 1 más 1, sería un 0, llevo un acarreo, 1 más este 1 es 0, llevo un acarreo, 1 más 1 es 0, llevo un acarreo y 1 más 0 es 1 y de ahí todo queda igual. Y lo podemos ver en esta palabra que obtenemos. ¿Ok? Y esta palabra vendría a ser el complemento a 2 de la palabra original que se muestra aquí. ¿Ok? Bien, este es el método 1 para obtener el complemento a 2 de una palabra. ¿Cuál sería el método 2?
¿Cuál es la otra alternativa que tenemos disponible? Bien, debo de hacer lo siguiente. Iniciar de derecha a izquierda e ir colocando los bits tal cual se muestran hasta encontrar el primer número 1. Tengo que replicar los mismos estados hasta que encuentre el primer 1. Una vez que encuentro el primer 1, la cosa cambia. ¿Qué tengo que hacer posteriormente? Pues debo de aplicar el complemento a 1 de los bits restantes. ¿Ok? Bien, esto va a quedar más claro viendo el siguiente ejemplo. Entonces me piden de derecha a izquierda, replica los estados hasta que encuentres el primer 1. Eso sucede únicamente para estos dos bits. Una vez que ya replicaste esos dos estados, es decir, el 0 y el 1 quedan idénticos, aplica el complemento a uno de los demás, invierte los estados. Y me quedaría de la siguiente forma. Estos dos se repiten, no cambian porque es hasta que encuentre el primer 1. Y a partir de ahí, aplico el complemento a 1, invierto los bits y de esta forma obtengo el complemento a 2 de este número original. Espero que haya quedado claro, pero vamos a ver otro ejemplo. Dejo el mismo enunciado que me dice qué es lo que debo de hacer, me da el procedimiento y replicamos nuevamente lo que acabamos de hacer con otra palabra. De derecha a izquierda debo de repetir los estados hasta encontrar el primer 1 y a partir de ahí cambio el estado de los bits, que es el complemento a 1. Por lo tanto obtendría estos 4 bits idénticos y a partir de aquí invierto el estado de los bits. Y de esta forma obtengo el complemento a 2 de este número original. Excelente. Entonces pues ya depende de ustedes cuál método utilicen. Pienso que este último método es más directo y pues una vez que tengamos claros cuáles son los pasos que debo de seguir, pudiera ser el que estuviéramos utilizando sucesivamente. Bien, ya tengo estos dos conceptos previos, ahora sí ya puedo pasar al siguiente, en donde voy a ver cómo puedo representar los números con signos. Los sistemas digitales, como las computadoras, deben de ser capaces de manejar números positivos y negativos. Un número binario con signo, o también llamado signado, queda determinado por su magnitud y su signo. El signo indica si se trata de un número positivo o negativo, y la magnitud me indica el valor del número. ¿Ok? Entonces voy a tener implícitamente dos partes. En mi palabra va a estar por un lado la magnitud y por otro lado el signo, para que yo pueda determinar si es un número positivo o es un número negativo. Ahora bien, para lograr lo anterior existen tres formatos que me pueden representar números enteros con signo. Signo magnitud, complemento a 1 y complemento a 2. De estos tres formatos, de estas tres alternativas, el que más se utiliza es el complemento a 2. Y es el que la mayoría de los libros de la bibliografía es el que muestran con mayor detalle. Sin embargo, es importante conocer los anteriores, que no es algo complicado, como para tener una referencia. Y también comentar que de estos dos que restan, el signo magnitud es el que menos se utiliza. Bien, vamos a lo que sigue. Bit de signo. Dijimos, hay dos partes principales que van a estar implícitas en mi palabra. La magnitud y el bit y el signo. Entonces, para representar el signo de mi palabra, pues no es necesario más que un solo bit. Con un solo bit yo puedo decir si mi palabra es positiva o si es negativa. Por lo tanto, en cualquiera de los tres formatos mencionados anteriormente, el bit más significativo, y por si no se acuerdan es el que está a la extrema izquierda, de un número binario con signo es el bit de signo. El bit que está más a la izquierda, el bit más significativo, es el que me va a representar el bit de signo de mi palabra, que indicará si el número es positivo o es negativo. Y de manera más exacta, más específica, un bit de signo en 0 indica que es un número positivo. Si ese bit más significativo está en 0, quiere decir que mi palabra es, o que mi número es positivo. En caso contrario, si mi bit más significativo es 1, me está diciendo que mi palabra o que mi número es negativo.
Y si lo quiero ver en una imagen, podemos verlo representado en esta palabra. Esta palabra es de 16 bits. Este es el número menos significativo. Este es el número más significativo y como lo acabamos de comentar, el bit más significativo es el que me representa el signo de este número. Los restantes me representan la magnitud. En este caso, si este bit es 0, yo diré este número es positivo. Yo puedo aseverar eso. Si este número es 1, yo puedo aseverar que el número es negativo. Bien, pues vamos a ver ahora sí los formatos. ¿En qué consisten los formatos previamente comentados? Primero vamos a trabajar con el formato signo-magnitud. Cuando un número binario con signo se representa en formato signo-magnitud, el bit más significativo es el bit de signo y los restantes bits son los bits de magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Los bits de magnitud son el número binario real, tanto para los números positivos como para los números negativos. Y vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Vamos a trabajar con el número decimal 25, el más 25. ¿Cómo quedaría representado en el formato signo-magnitud? Muy sencillo, lo que ya sabemos. Tengo que, quedaría representado con esta palabra. Y si lo quisiera comprobar, tendría que sumar la ponderación de los bits que valen 1. Este es el 1, 2, 4, 8 y 16. 16, 8 y 1 me daría el 25, lo que ya sabemos hacer. De esta manera estoy corroborando que estos bits me representan la magnitud y el bit más significativo, al estar en 0, me está diciendo que mi número es o que mi magnitud es positiva. Ahora bien, ¿cómo representaríamos el menos 25? Muy sencillo, la magnitud es la misma y el signo cambiaría. Pues ahora sería un 1 que me estaría representando un número negativo. Y así de sencillo. Observe que la única diferencia entre más 25 y menos 25 es el bit de signo, ya que los bits de magnitud son iguales. Esto únicamente aplica cuando estoy trabajando en el formato signo-magnitud. Y vamos a ver otro ejemplo. Vamos a trabajar ahora con el número 39. La representación positiva ya la sabemos hacer y es la que hemos estado trabajando hasta hace algunos días, ¿no? Este es el 1, 2, 4 y 32. Si sumo estos números, obtendré el 39. El bit de signo es un número 0 o es un valor 0. Por lo tanto, esta magnitud es positiva. Y ya terminé. ¿Cómo represento el menos 39? La misma magnitud, pero el signo es diferente. El bit de signo en este caso vale 1. Y así de fácil ya tenemos la representación del número menos 39. Bien, pero bueno, comentamos que este formato casi no se utiliza. Aún así es bueno saber cuáles son las alternativas que se tienen disponibles. Ahora vamos a ver el formato del complemento a 1 para representar números positivos y negativos. Los números positivos en el formato de complemento a 1 se representan de la misma forma que los números positivos en el formato signo-magnitud. Es decir, es lo que ya sabemos hacer. Sin embargo, los números negativos son el complemento a 1 del correspondiente número positivo. Y vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Vamos a trabajar nuevamente con el número 25 y vamos a representarlo en primer lugar en su condición positiva. Es este grupo de bits, ya sabemos, esta es la magnitud, este es el bit de signo y este es el número más 25. Aquí la pregunta importante es el menos 25, ¿cómo se representa? Pues el texto o la teoría me dice que debo de obtener el complemento a 1 del número positivo. Si yo ya sé que este es el 25 y quiero obtener el menos 25, pues le saco el complemento a este número 25. Por lo tanto, si saco el complemento a 1 de este número original, obtendría este 1 se hace 0, estos dos ceros son unos, y así sucesivamente, lo que ya sabemos hacer. Y de esta forma estaría obteniendo un número negativo, aquí me lo dice el bit de signo es negativo, y correspondería con el 25. Ahora bien, debo de puntualizar lo siguiente.
Pasar de positivo a negativo pues es sencillo, cuando yo tengo el número positivo ya conozco la magnitud, y cuando lo transformo a negativo, que en este caso es por medio del complemento a 1, pues únicamente obtengo ya en conjunto cuál es la representación de ese número que ya sé que es 25, pero ahora en su forma negativa. Pero ¿qué pasa si yo parto de tener un número negativo? Es decir, yo tengo este conjunto de bits, les estoy diciendo que es un número signado en su formato complemento a 1 y les pido que me determinen cuál es su magnitud. Si ustedes ven que este número ya es negativo por el bit de signo, no pueden trabajar esta magnitud de manera directa, como ya lo sabemos hacer. No pueden decir, pues es negativo y la magnitud es, este es el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, sumo los unos, porque si lo hacen de esa forma estarían obteniendo el 102 y ustedes me estarían diciendo es el menos 102, lo cual es incorrecto. ¿Qué debería de hacer? Pues si yo sé que el número es negativo, no puedo determinar aquí su magnitud. Lo que tengo que hacer es aplicarle nuevamente el complemento a 1 para regresarlo a su forma positiva, y ahí sí ya puedo determinar la magnitud del número, que en este caso sería el 25. Ok, vamos al siguiente ejemplo. Y nada más terminamos con esta conclusión. En el formato de complemento a 1, un número negativo es el complemento a 1 del correspondiente número positivo, lo que acabamos de hacer. Y vamos a ver otro ejemplo para que esto quede más claro. El número decimal más 39. ¿Cómo quedaría expresado? Pues como ya lo sabemos hacer, ahí están los bits de magnitud y el más significativo sería el bit de signo. Este es el número 39, sencillo. Quiero obtener el menos 39, ¿cómo lo hago? Pues tengo que aplicar el complemento a 1. Invierto todos los estados de los bits y obtengo el número negativo menos 39. Y reitero, si ustedes tienen una palabra negativa y quieren saber su magnitud, una forma de hacerlo es, aquí nada más, cuando tienen el valor negativo, lo único que les sirve es el bit de signo. Y lo único que les sirve es saber que este número es negativo. Pero para determinar la magnitud, si lo hicieran aquí directamente obtendrían el 88 y eso es incorrecto. Tendríamos que aplicar el complemento a 2, multiplicarlo por menos 1 si lo quieren ver así. El complemento a 1, perdón, todavía no llegamos al complemento a 2. Tendríamos que aplicar el complemento a 1 para que lo regresemos a su forma positiva y ahí sí poder determinar cuál es la magnitud de ese número. Muy bien.